Hola, ¿qué tal amigos? En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una cosa práctica, es decir, a nosotros nos llega un particular o incluso nos llega una empresa a nivel de ingenieros y nos pide que hagamos un sistema en el cual monitorice o controle, más bien controle un control automático de un toldo. Es decir, nos llega una empresa y nos dice, queremos que nos montéis, que nos hagáis un diseño en una placa o en un circuito integrado más bien, y que eso tenga una serie de características y funcione de la manera que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, nosotros a partir de los requerimientos que nos pida esa persona o esa empresa, nosotros tenemos que, desde el lápiz hasta que está el circuito montado, nosotros tenemos que elaborar todo ese proceso y hacer que una vez terminado el proyecto funcione todo, ¿vale? Esta es una de las prácticas que nosotros hacemos, por ejemplo, en nuestra escuela, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Comunicación de la Universidad de Málaga, y en este caso nos piden que hagamos el control automático de un toldo, ¿vale? Es decir, tenemos un toldo, tenemos 4 variables, esas 4 variables serían 4 sensores de luz, de viento, de lluvia y de frío. Esos sensores estarían instalados en la casa de un particular o en una empresa, y cuando uno de esos sensores marque una señal lógica 1, ¿vale? Tengamos que el toldo baje, y cuando tengamos una señal 0, que el toldo se retraiga. Entonces, nosotros, en base a unas especificaciones que nos da el fabricante, tenemos que hacer primero una tabla de verdad. En segundo lugar, tenemos que hacer un mapa de Carnot. Después tenemos que hacer una función simplificada de nuestro circuito, pasar ese circuito a un programa en el cual, antes de nosotros de montarlo sobre una placa protoboard, vamos a ver si ese circuito reúne las características que nos pide el fabricante, y una vez que comprobamos que todo eso está en perfecto estado, montamos nuestro circuito en una protoboard y probamos a nivel físico. Como vamos a hacer un poco el vídeo más ameno para que no sea tan largo, vamos a simular los sensores que he dicho antes, tanto de lluvia, viento, frío o sol. Los vamos a simular por una ficha que simule con botones el estado del sensor. Es decir, si hubiera sol, el estado en funcionamiento 1 indicaría que hay sol, y así con 4 botones vamos a simular ese tipo de sensores, ¿vale? En la descripción del vídeo o incluso aquí en una imagen seguramente dejaré lo que son las especificaciones, lo que nos pide la empresa. La empresa nos pide que hagamos todos estos requerimientos, ¿vale? El primero nos dice que, independientemente del resto de señales de entrada, siempre que haga viento se debe recoger el toldo para evitar daño en el mismo. Es decir, nosotros elaboramos una tabla de verdad, y ahora, en función de los parámetros que nos está pidiendo el fabricante, tenemos que elaborar esta tabla de verdad, y gracias a esa tabla de verdad, un mapa de Carnot y una función simplificada, podemos llevar a cabo ese proyecto. Entonces, vamos a pasar a lápiz y papel y vamos a ver cómo se haría este circuito desde el boli hasta protoboard y que funcione correctamente. Amigos, ya estamos sobre lápiz y papel y vamos a hacer la tabla de verdad y nuestro mapa de Carnot para poder realizar nuestro circuito en un circuito integrado, y en primer lugar a través de la plataforma Orca. Como bien decía, el diagrama del circuito, estaríamos hablando de un toldo con el cual tenemos varios sensores, sensor de temperatura, sensor de sol, sensor de lluvia y sensor de viento, y en base a una serie de características vamos a tener que realizar una tabla de verdad, y con la tabla de verdad vamos a realizar el mapa de Carnot, y el mapa de Carnot nos va a ayudar a realizar nuestra función simplificada que posteriormente integraremos en un circuito integrado. En primer lugar, nos está diciendo que nuestro circuito tiene que cumplir una serie de características, es decir, nuestro sistema automático tiene que cumplir 6 características para que pueda funcionar correctamente. Entonces, en primer lugar, tenemos que nuestro circuito integrado, independientemente del resto de señales de entrada, siempre que haga viento se debe recoger el toldo para evitar daños al mismo. Si llueve, se debe extender el toldo para evitar que se moje la terraza, salvo si a la vez hace viento.
Si el día está soleado pero hace frío en la casa, se recogerá el toldo para permitir que se caliente con el sol. Si el día está soleado, se extenderá el toldo, salvo que haga viento o haga frío dentro de casa, en cuyo caso se recogerá el toldo para permitir que el sol caliente en la casa. No se considera posible que haga sol y llueva a la vez, y si no hace sol pero tampoco llueve, se recogerá el toldo para aprovechar la luz exterior. Es decir, una vez que se cumplen estas características, el toldo funcionará, es decir, el toldo se extenderá o el toldo no se extenderá. ¿Vale? En primer lugar, vamos a realizar nuestra tabla de verdad con los sensores que nosotros tenemos, que sería sol, lluvia, viento y frío. ¿Vale? Hacemos nuestra tabla de verdad como hacíamos en las clases de filosofía, pues exactamente igual. Yo la separo siempre en 4 para no liarme, ¿vale? ¿Vale? Una vez que tenemos nuestra tabla de verdad, ¿vale? Que tenemos nuestra tabla de verdad, vamos a ir definiendo cada una de los requisitos que teníamos aquí en nuestra especificación, ¿vale? Y vamos, a partir de ello, a partir de esas funciones, vamos a realizar cuál sería la salida en el control automático, es decir, en VT Auto, que así es como lo vamos a llamar. Si hay un 1, se extendería el toldo, y si hay un 0, no se extendería o se recogería. Por tanto, tenemos todas estas variables. La siguiente sería, vamos tachando para no liarnos. Ahora nos dice, si el día está soleado, se extiende el toldo salvo que haga viento o haga frío dentro de la casa, en cuyo caso se recogerá el toldo para permitir que el sol caliente la casa. ¿Vale? Si el día está soleado, es decir, soleado, estaríamos en 1, se extenderá el toldo salvo que haga viento y haga frío. Es decir, si hace viento, solamente estaríamos aquí, y hace frío, estaríamos en estas condiciones, el toldo se extenderá. Si no, no se extenderá. No se considera posible que haga sol y llueva a la vez. Es decir, hace sol y llueve a la vez, estas condiciones las marcaríamos en X porque no son reales. ¿Vale? Entonces, estas dos funciones las tacharemos en X. ¿Qué ocurre? Que nosotros, al realizar nuestro mapa de Carnot después, estas funciones que están en X, es decir, estas salidas que están en X, las vamos a tener que poner en función de unos o ceros para hacer nuestra función mínima. Tachamos, todo eso está hecho. Y por último nos dice, si no hace sol pero tampoco llueve, se recogerá el toldo para aprovechar la luz exterior. Es decir, no hace sol y tampoco llueve, recogeremos el toldo. Por tanto, ya estaría compuesto, ya estaría entero nuestra tabla de verdad. Una vez que tenemos nuestra tabla de verdad, que sería esta para las especificaciones que nos pide el fabricante, tenemos que hacer nuestro mapa de Carnot. Nuestro mapa de Carnot, para quien no lo sepa, hay muchos vídeos en internet, muy fácil de hacer. Colocamos nuestras variables sol, lluvia, viento y frío. Completamos nuestro mapa de Carnot. Y ahora simplemente vamos añadiendo lo que tenemos en nuestra tabla. Es decir, todo esto sería 0, porque a 4 ceros tenemos 0, después 0, 1, 0, 1 tendríamos 0, 1, 0, 1 tendríamos 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 sería 1, 0, 1, 0, 1 sería 1, esto sería 0, nos vamos a la última, sería 1, 1, 0 sería X, 1, 1, 1, 1, 0, 1 sería X, resto 0, 0, y para la última 1, 0,
0, 0, que sería esta, sería todo 0. Perdón, sería esta, sería 1 y resto 0. Ya tenemos hecho nuestro mapa de Carnot. Con el mapa de Carnot lo que vamos a hacer es nuestra función simplificada. Es decir, vamos a agrupar nuestros términos en grupo de 4 y este lo vamos a agrupar en 2. ¿Vale? ¿Cómo sería nuestra función finalizada? Pues mira, muy sencillo. Aquí, ¿cuáles son los que coinciden? Pues coincidiría S, porque es 1, 1, aquí sería 1, 0, coincidiría S. Después tenemos que esto se pone igual, lo que ocurre es que vamos a hacer una suma de productos. Lo que ocurre es que como V es 0 sería V negada y como F es 0 lo negaríamos. Más suma de productos. Nuestra agrupación, las X, yo las voy a poner como unos, es decir, cuando yo en mi circuito marque esta secuenciación, esto tiene que dar 1 y por tanto nuestra función en este caso pues sería L sin negar porque sería 1, 1 y ahora en estos términos sería V negada. Una vez que tenemos esto, nuestra función simplificada, lo único que vamos a hacer es, esto lo voy a poner mejor, lo voy a poner así, para que se vea más claro. Y ahora, una vez que tenemos nuestra función simplificada, nuestra función mínima, lo que vamos a hacer es nuestro circuito. Para hacer nuestro circuito vamos a utilizar puertas AND, puertas OR y puertas NOT. ¿Vale? Entonces ponemos nuestras variables de circuito S, L, V y F y ahora vamos a ver cómo haríamos nuestro circuito integrado. F vemos que está negado, por tanto le ponemos una puerta NOT. V está negado, por tanto le ponemos una puerta NOT. S no estaría negado, L no estaría negado, por tanto lo dejamos así. Ahora, cogemos. Eso es muy sencillo, es como en parvulitos. Unir cables. Pues tenemos L multiplicado por V negada. Pues sacamos un cable de L, un cable de V negada, que está aquí negada, y le ponemos una puerta aquí. ¿Vale? Después vamos a poner otra puerta en estas tres y por último las vamos a sumar. Por tanto, tenemos que S no está negada, por tanto vamos a sacar un cablecito aquí. V está negada, por tanto este negador, vamos a sacar otro cable que no pasa nada. Vamos a poner otra puerta aquí. Y después de F, que tenemos que está negada, pues a estas dos le tenemos que multiplicar F, por tanto cogemos otra puertecita y la ponemos aquí. Por tanto, esto sería S por V negada, que estaría en esta puerta, por F, que saldría aquí. Después uniríamos esta puerta con esta puerta, con una sumadora, y nos daría la salida del circuito. Es decir, cuando nosotros pongamos este circuito en el ORCAD, que es la aplicación que vamos a utilizar ahora después, vamos a ver que poniendo en nuestro programa con los parámetros correctos, vamos a ver cuál es, dependiendo de la entrada, vamos a ver la salida y si eso concuerda con nuestra tabla de verdad. Es decir, si tenemos el sensor de sol activado y por ejemplo el de lluvia activado, a lo mejor la salida debería salir 0 o la salida debería salir 1. Eso lo vamos a ver en ORCAD. Una vez que lo veamos en ORCAD, lo vamos a pasar, una vez que vemos que está el circuito en perfecto estado, vamos a pasarlo a nuestro circuito integrado, a nuestra protoboard, y lo vamos a probar ya con cablecitos y con nuestras puertas lógicas y con un LED para simular que el toldo se ha extendido o que el toldo se encuentra recogido. Bueno, ya estamos en la aplicación ORCAD, en el programa ORCAD Capture Fish Lite. En él vamos a diseñar nuestro proyecto y vamos a producirlo para probar a ver si funciona. En primer lugar nos vamos a tener que ir a la pestaña donde dice New Project para crear un nuevo proyecto.
nombre vamos a poner el nombre que nosotros queramos. Yo en mi caso voy a poner el toldo. En el espacio de donde dice crear new vamos a poner analógico y mixto para este tipo de circuito. Y en tercer lugar vamos a poner la localización. En mi caso lo voy a guardar en los documentos. Ahí es donde se alojará nuestro circuito ya montado. Siguiente lugar, le damos a OK. Eso lo dejamos tal y como está. Y nos cargará una nueva ventana. Una vez le damos en File, en el archivo File, Design Resource. Dentro de Design Resource vamos a pinchar sobre, dice toldo en el más, y en esquemático 1 y página 1 doble clic. Eso que tenemos ahí lo que vamos a hacer es borrarlo, lo señalamos y le damos en el botón suprimir. Nos vamos a la derecha y nos vamos donde dice Place Part. Aquí lo que vamos a hacer es buscar nuestros dispositivos que vamos a utilizar en el circuito. En primer lugar, el que vamos a implementar va a ser el DigStim, que es el que vamos a utilizar nosotros para poner, digamos, la frecuencia de entrada. Por tanto, tecleamos DigStim y ponemos el primero que nos salga, es decir, el source. Esto es lo que como he dicho antes, vamos a simular la entrada del circuito, lo que serían los interruptores del circuito. Para ello vamos a poner 4 porque tenemos 4 entradas. Después vamos a poner lo que sería las puertas lógicas. En este caso vamos a utilizar la 74LS08, la 74LS32 y la 74LS04. Si no nos sale lo que son las puertas lógicas, lo que vamos a hacer es añadir las librerías donde se encuentran esas puertas lógicas. Para ello nos vamos a ir al botón donde dice nuevas librerías, que sería añadir librería, y en el nombre vamos a poner la 74LS. Y en 74LS nos van a salir todas las librerías que, digamos, nosotros vamos a querer utilizar. Por tanto, nos iríamos a añadir librería, pondríamos el nombre 74LS y pondríamos la primera que nos sale. Le damos a abrir y ahí ya nos saldrían las puertas que nosotros vamos a utilizar en nuestro circuito. En primer lugar vamos a utilizar la 74LS04, que sería una puerta negadora. En este caso vamos a poner 2 puertas negadoras. En siguiente lugar vamos a utilizar la 08, que serían las puertas con las cuales vamos a multiplicar nuestras operaciones. Nuestro circuito que hemos implementado lleva 3 puertas 08. Y en último lugar vamos a utilizar una puerta sumadora que sería la 74LS32. La colocamos en nuestro circuito igualmente. Ahora vamos a añadirnos a Plate Ports y vamos a poner el port left. Esto lo que nos va a simular sería la señal de salida de nuestro circuito respecto a las señales de entrada que estamos viendo aquí. Para ello, pues como nos hemos ido al lado derecho, Place Port, y ahora en Place Port le añadimos la port left y le damos a OK y la señalamos en nuestro circuito. Este es el circuito que nosotros hemos diseñado en lápiz y papel. Ahora lo que vamos a hacer es unirlos con cables, mediante cables, lo que serían los elementos del circuito. Para ello, pues nos vamos guiando lo que sería la referencia del circuito que tenemos en la parte inferior y que anteriormente hemos hecho con nuestra tabla de verdad. Para ello vamos a ir uniendo las patillas de nuestro circuito y vamos a ir montando el circuito hasta que nos quede completo, igual que en el de abajo. Si os fijáis, el circuito inferior de la derecha tenemos que una puerta multiplicadora, hay 3 conexiones y yo en el programa he utilizado una puerta más. Lo que sería a nivel teórico sí podríamos utilizarlo como vemos en la imagen.
Y a nivel práctico, como vemos en el circuito, yo he añadido una puerta más, pero realmente lo podría haber conectado en la misma puerta, podría haber conectado 3 cables en lo que sería la entrada. Ponemos los cables con la puerta sumadora y lo unimos al port LED. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle una serie de estímulos a lo que sería la entrada para poder visualizar en la pantalla. Entonces nos vamos botón derecho sobre el estímulo y le damos a editar se nos abre una ventana. Esa ventana vamos a poner un nombre que sería el nombre de nuestras variables. En primer lugar tenemos la variable del sol y en el tipo de la señal vamos a poner una señal digital y la señal digital la vamos a poner de tipo reloj. Le damos OK y ahora nos va a salir el tipo de reloj. Lo vamos a poner en periodo y tiempo, y ahora en el primer periodo vamos a poner 1 milisegundo. En on time vamos a poner la mitad de ese periodo, es decir, 0,5 milisegundos. En el valor inicial lo vamos a dejarlo en 0 y en time delay lo vamos a dejar en 0,5. Aplicamos OK y ahora cerramos esa ventana y lo guardamos todo. Nos vamos al siguiente, botón derecho, editar Spice, estímulos. Nos vamos otra vez, ponemos el siguiente nombre que sería la variable L, digital tipo reloj, OK. Y ahora vamos a poner en periodo, vamos a poner el 0,5 que pusimos en el anterior y vamos a poner la mitad en el on time y en el time delay. Es decir, 0,25 milisegundos y 0,25 milisegundos. Aplicamos OK, cerramos nuestras ventanas siempre guardándolo y nos vamos al siguiente estímulo. Lo mismo, nos vamos al botón derecho, editarlo. El siguiente nombre sería el viento, digital clock, OK. Y ahora aquí vamos a poner el 0,25 en el periodo que pusimos anterior, 0,25 milisegundos. Nos vamos a lo que sería la mitad de 0,25 milisegundos, que serían 0,125 milisegundos. En el time delay otros 0,125 milisegundos. Aplicamos OK, cerramos ventanas, siempre guardando, y nos vamos al último. Hacemos exactamente lo mismo. Ponemos la última variable que sería el frío, tipo reloj. En frecuencia ponemos 0,125 milisegundos, le aplicamos la mitad 0,0625 milisegundos y en el time delay exactamente lo mismo. Con esto lo que vamos a hacer es visualizar las señales que tanto que entran como las que salen en nuestro circuito. Aplicamos OK, cerramos y guardamos. Ahora nos iríamos a editar la simulación. El periodo de la simulación lo damos en el tipo de análisis, lo ponemos en time domain. Dentro de time domain nos vamos a run to time, que sería, lo vamos a poner en cada 1 milisegundo. Y en maximum step size lo vamos a poner en 0,01 milisegundo para poder visualizar bien la señal de entrada, tanto de entrada como de salida. Aplicamos, le damos a OK y ahora en último lugar lo que vamos a hacer es arrancar el simulador. Ya lo tenemos todo nuestro circuito preparado. Nos vamos a la parte superior donde vamos a arrancar nuestro simulador y vamos a ver realmente cómo funciona nuestro dispositivo. Bueno, antes de todo ello vamos a poner lo que serían etiquetas a los cables. Le ponemos una etiqueta S, una etiqueta L al segundo cable y una tercera etiqueta al cable V, y al cuarto cable una etiqueta F. Editamos la etiqueta porque se nos ha quedado guardado el nombre de antes. Para el tema de las etiquetas sería en el lado derecho donde pone ABC, seleccionaríamos. Ahora vamos a seleccionar la última etiqueta, que sería relacionada con la etiqueta de salida.
que la vamos a poner en el cable de salida. Y ya estaría todo listo para realmente simular nuestro circuito. Entonces nos vamos a Run Spice, hacemos clic y ahora en la parte inferior se nos va a abrir una especie de ventana. Muchas veces no abre a la primera, sino hay que darle 2 veces, porque la primera lo que hace es, digamos, cargar la simulación. Entonces le daríamos una segunda vez sin problemas. Como veis, abajo se nos abre una especie de ventanita, la abrimos del todo y aquí lo que vamos a ver son los trazos. Entonces nos vamos a ir a la opción donde dice Trace. Dentro de Trace vamos a añadir Trace, o le podemos pulsar Insert, y lo que vamos a hacer es poner las variables, los cablecitos, es decir, primero el S, después vamos a poner el L, en tercer lugar el V, cuarto F y en el último lugar la salida. Con esto lo que vamos a hacer es visualizar las entradas y las salidas del circuito. Le damos a OK y como veis vemos en la pantalla todo lo que sería relacionado con el circuito. Si le damos a Toggle Cursor, lo que vemos es, si pulsamos encima de una línea, lo que nos dice es exactamente lo que pasa. Es decir, la primera sería 0000 y la salida 0. En la siguiente, por ejemplo, tendríamos en la 0001 tendríamos un escalón bajo, estaría en 0. Pero si por ejemplo nos vamos a la parte donde tenemos una salida en 1, veríamos que para la posición 0100 tendríamos una salida como 1, y si vemos en la tabla de verdad, como vemos en la imagen, tenemos que para esa señal realmente tenemos una señal de salida. Por tanto, aquí estamos comprobando que nuestro circuito funciona correctamente. Como veis, el circuito funciona, si os fijáis con la tabla de verdad, funciona correctamente. Y este sería lo que sería la simulación en el LoreCAD. Ahora vamos a pasar a lo que sería el montaje del circuito. Bueno amigos, en el último paso ya tenemos yo ya he montado nuestro circuito integrado. Para ello he utilizado puertas NOT, puertas AND y puertas OR para hacer los sumadores, los multiplicadores y los negadores, ¿vale? Para ello, como dije al principio, he puesto 4 interruptores. Esos 4 interruptores a la entrada están conectados a tierra. A su salida tenemos que entre el interruptor y el puerto positivo tenemos los cables que salen a nuestros circuitos integrados, a nuestras puertas lógicas. Todo ello está finalizado en una resistencia conectada a un LED. Ese LED está conectado en la patilla positiva a la salida de la puerta, y la patilla negativa está conectado a la protoboard en la parte negativa. Como sabéis, si no lo sabéis, cada circuito integrado tiene su patilla positiva conectado a la polarización positiva y negativa, positiva, negativa, positiva y negativa. Todo ello, el que no lo sepa, que se meta en internet y ponga las especificaciones de cada puerta lógica. Yo, por ejemplo, tengo aquí una especificación que busqué por internet e hice. Como veis, por ejemplo, en la puerta negadora tenemos siempre la referencia, está marcada aquí, y vemos que la patilla 14 es la VCC y la patilla número 7 sería el GND, que estaría conectado a tierra. Y así para la 7408, que sería la puerta multiplicadora, ¿vale? Y para la puerta sumadora sería exactamente igual, es decir, VCC estaría conectada a la 14 y GND estaría conectada a la 7. Siempre tenemos que fijarnos en las puertas, cómo están orientados los sumadores y los multiplicadores. Por ejemplo, en la patilla 13 y 12 tenemos dos entradas que serían, por ejemplo, estas dos patillas, o estas dos patillas serían estas dos, y la salida, que por ejemplo estaría en la 11,
pues sería una de esta salida o esta salida, ¿vale? Dependiendo, eso le tenéis que echar un vistazo para los que no lo sepáis. Entonces, yo ya he montado mi circuito, siempre basándome en el circuito original y en OrCAD, que he comprobado que todo está correcto, y ahora llega la prueba de la verdad. Aquí he conectado una resistencia porque el LED puede ser que aquí en la especificación de la puerta de la 74LS32, que sería la sumadora, tendríamos que en la salida nos estaría dando unos 0,4 miliamperios, ¿vale? Entonces, si no le conecto una resistencia y el LED no soporta esos 0,4, yo en mi caso, si le quito la resistencia, el LED seguiría funcionando, pero hay LED que no soportan a lo mejor tanto amperaje y a lo mejor puede resultar que se nos funda el LED. Yo en mi caso, por seguridad, le he puesto aunque no hubiera hecho falta, le he puesto una resistencia de 330 conectada en serie a nuestro LED y ese LED conectado a tierra, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer la prueba, es decir, vamos a coger nuestra tabla de verdad, lo que debería salir y lo que no, y vamos a ver que todo eso se comprueba. Es decir, si todos están en cero, que ahora mismo están todos los interruptores en cero, nuestro LED no se enciende. Pero en el momento que yo cumplo alguna de las especificaciones que me ha dado el fabricante, por ejemplo, el fabricante me dijo que si hacía lluvia, pero no hacía sol, no hacía frío y no hacía viento. Si hace lluvia, tengo que extender el toldo para que no se me moje la terraza. Entonces, es en el momento que activo el sensor de lluvia. Sensor de lluvia sería nuestro interruptor 2. Vemos que nuestro LED se enciende. ¿Qué quiere decir? Que nuestro toldo se ha extendido. Cerramos el interruptor 2 y ahora ponemos que hace lluvia y hace frío. Por tanto, las especificaciones de la tabla de verdad vimos que era positivo, es decir, el toldo se tiene que extender. Activamos el interruptor 2 y el interruptor 4. Es decir, interruptor 2 e interruptor 4, nuestro toldo se sigue extendiendo, ¿vale? En el momento que ya, por ejemplo, quito el interruptor 2, solamente con el interruptor 4, que sería, por ejemplo, este caso, estaremos en cero, por tanto, ¿veis? Está en cero, no se extiende. Y ahora, como último requisito que nos pedía, era que hiciera sol, ¿vale? Hace sol, tenemos una entrada, un 1 lógico, y a la salida tenemos un 1. Por tanto, si activamos el botón 1, es decir, el sensor de sol, veríamos que nuestro toldo se extiende. ¿Qué es lo que ocurría con la última columna? Al yo poner que tanto si hacía sol y hacía lluvia se tenía que extender, porque aquí había puesto unos asteriscos porque la especificación me ponía que no era posible, pues simplemente si activo el interruptor 1 y el interruptor 2, como vemos aquí, el LED se sigue encendiendo, y si activo el 1 y activo el 4, ¿veis? El toldo se sigue extendiendo, porque aquí en estas X yo he puesto que serían 1. Si hubiera hecho el mapa de Carnot con 0, esta función no serviría, es decir, marcaría aquí todo 0 y el LED no se debería encender, por tanto no se extendería el toldo, ¿vale? Y esta sería una de las prácticas que nosotros hacemos en una de las asignaturas de la carrera de Ingeniería de Comunicación. Bueno, como veis, en esta prueba tan sencilla, por decirlo así, hemos visto cómo pasar del lápiz a un circuito como el que tenemos aquí, y con el que podemos ver que nuestro circuito, desde un papel como lo tenemos en esta otra parte, vemos que funciona, ¿vale? Todo ello nos han enseñado mediante una asignatura que se llama Tecnología Electrónica, donde nos enseñan a hacer este tipo de circuitos, o circuitos más complejos, por decirlo así, o diferentes circuitos, ¿vale? Todo ello, ¿por qué? ¿Por qué hago este vídeo? Porque realmente todo lo que tenemos nosotros en nuestra casa, en nuestros teléfonos móviles, todo ello se hace desde un papel y un lápiz. Aunque parezca que es algo tan trivial, que es algo tan común, realmente lo que es la tecnología, en primer lugar, se hace con una idea, es decir,
tenemos una idea, desarrollamos esa idea y una vez que tenemos desarrollada esa idea vemos que funciona. Pero todo ello, bueno, hoy con la tecnología siempre podemos hacer esos circuitos que hemos visto, lo podemos hacer en un ordenador que nos calcule nuestra tabla de verdad y que incluso nos haga el circuito ya por él solo. Pero realmente un ingeniero tiene que ser capaz de realizar ese tipo de circuitos sin necesidad de, por ejemplo, un ordenador. Por ejemplo, si nosotros tenemos que diseñar una antena, ¿vale? Esa antena la tiene que hacer un ingeniero de sistemas de comunicación que es capaz de emitir una frecuencia, que es capaz de estar encima de una montaña y que esa potencia sea recibida, por ejemplo, por un teléfono móvil o por un ordenador. Entonces, a partir de cálculos que se hacen de potencia, que se hacen de radiación, de por ejemplo una antena, pues tenemos que ser capaces desde ese lápiz y papel pasarlo a nivel real. Y por ejemplo esta práctica pues sería básicamente eso, cómo funciona si nosotros tenemos un control por ejemplo, llamamos a una empresa y le decimos que o la comunidad nos manda a una empresa y queremos que cumpla esos requisitos. Esos requisitos los pone cada uno. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero que cuando haga sol no se extienda el toldo, sino que se recoja para que tenga yo calor en la casa, aunque haga calor en la casa, para que las plantas tomen el sol, pues simplemente pues le digo a la empresa, oye, que no me hagas, que yo no quiero esto. Entonces la empresa no implementa esa función, pero siempre lo hacemos a nivel de gusto propio. Entonces todo ello es lo que, por ejemplo, detrás de lo que sería ese toldo automático que nosotros lo hacemos desde lápiz y papel hasta que está en un circuito, y una vez que está en este circuito ya lo implementaríamos en una placa ya más concentrada, que a lo mejor el chip sería del tamaño de una uña, y eso estaría en una pequeña caja que sería el control automático de nuestra casa. ¿Vale? Así que nada, para más información, para más cosillas, mi Instagram es javier_martin_. Espero que os haya gustado el vídeo, y si me pedís más vídeos seguiré realizando vídeos así de cosas interesantes. Tengo uno pendiente de cómo transmitimos nosotros la información a través de la luz, como por ejemplo un cable de fibra óptica, y que esa información sea transmitida a nivel mundial o simplemente de una casa a otra casa. Así que nada, hasta pronto, un beso a todos y espero veros pronto en Ingeniería de Comunicación.